En este tema vamos a hablar un poco, vamos a dar unas pequeñas pinceladas de todos estos suplementos que se utilizan generalmente en la práctica deportiva para mejorar el rendimiento. Estos suplementos se denominan ayudas ergogénicas. ¿Qué son las ayudas ergogénicas? Pues las ayudas ergogénicas son cualquier tipo de aporte no nocivo, inocuo, que va a ayudar a nuestro deportista a mejorar su rendimiento físico. Este tipo de aportes pueden ser farmacológicos, nutricionales, mecánicos, psicológicos o físicos, y no han de estar incluidos en la lista de dopaje, del cual hablaremos a posterior. Desde el punto de vista etimológico, ergogénico significa que tiene la capacidad de producir trabajo. Ergos, trabajo, génesis, producir. Por lo tanto, estos suplementos nos van a ayudar a mejorar nuestro rendimiento deportivo. Realmente, a nivel de deporte recreativo, estas ayudas no son necesarias, estas ayudas ergogénicas, estos suplementos no son necesarias. Sí que es verdad que dependiendo de la disciplina deportiva, dependiendo del deporte y dependiendo de nuestro deportista y su estado nutricional y el momento de la competición en el que se encuentre, sí que podrían revestir cierta utilidad. Las ayudas ergogénicas se vienen utilizando en la historia desde hace mucho. De hecho, por ejemplo, en la Grecia clásica se utilizaban plantas medicinales que ayudaban a mejorar el rendimiento deportivo. Los gladiadores romanos utilizaban bebidas energéticas y los incas masticaban hojas de coca. Por lo tanto, en ambas situaciones, los deportistas o nuestro usuario, el usuario, tenía mayor energía, mayor fuerza. Luego, alrededor del siglo XIX, se empezó a utilizar cafeína en deportes y en disciplinas deportivas como el atletismo, el ciclismo y la natación. El problema empezó a surgir a mediados del siglo XIX y ya en el pasado siglo XX, en el cual pudimos ver fallecimientos de ciclistas, de deportistas, debido al consumo de estupefacientes, el aumento de casos de dopaje, etc. Esto ocurre hasta los años 60 del siglo pasado, que es cuando se establece un control antidopaje. Antes de comenzar y antes de empezar a describir ciertas ayudas ergogénicas, vamos a hablar del dopaje. De acuerdo con el Comité Olímpico Internacional, el dopaje consiste en la administración o uso por parte de un atleta de cualquier sustancia ajena al organismo o cualquier sustancia que, teniéndola en el organismo, que siendo fisiológica, se pueda ingerir en una dosis anormal o por una vía anormal, con la sola intención de aumentar de un modo artificial y deshonesto el rendimiento deportivo. ¿A qué me refiero con esto? Pues por ejemplo, testosterona. Los hombres tenemos gran cantidad de testosterona, pero si mi deportista se la inyecta a altas dosis, eso es una sustancia fisiológica que es ingerida en una cantidad anormal por una vía anormal. Esto se consideraría, por lo tanto, dopaje. Hay una serie de sustancias que son consideradas dopaje por parte de la WADA, que es la agencia mundial que regula el dopaje, que regula las sustancias prohibidas. Existe un listado que va variando cada año, que va que publica estas sustancias. Por ejemplo, esteroides anabólicos, hormonas, antagonistas y moduladores de hormonas, sustancias diuréticas, es decir, que ayudan a eliminar la orina, cannabinoides, narcóticos, son sustancias que están incluidas como sustancias dopantes en este listado publicado por la WADA. Me gustaría también recalcar que la sustancia puede estar permitida o prohibida dependiendo de la disciplina deportiva. Las ayudas ergogénicas se pueden clasificar en ayudas mecánicas, fisiológicas, psicológicas, nutricionales,
farmacológicas. Ayudas mecánicas, por ejemplo, esos nos ayudan a generar una resistencia cuando yo quiero correr. Imaginaos poner que yo soy velocista y me pongo una mochila con un paracaídas. Este paracaídas se abre conforme yo empiezo a correr y entonces se genera una resistencia que yo tengo que vencer, haciendo por lo tanto que yo me esfuerce más. Eso sería una ayuda ergogénica de tipo mecánica. Por ayudas fisiológicas me refiero a saunas, a masajes, incluso un entrenamiento en ayudas, en altura. Es decir, ayudas que lo que hacen es generar una respuesta fisiológica en mi organismo que hace que pueda mejorar mi rendimiento deportivo. En cuanto a ayudas psicológicas, estas me refiero a mecanismos de relajación, terapias de motivación, que pueden ser muy interesantes, sobre todo en un deportista de élite, en una situación en la que esté sometida a un estrés ante la llegada de una prueba muy importante. Y luego tenemos ayudas nutricionales, que pueden ser la utilización de un nutriente que pueda ayudar a mi deportista. Ayudas farmacológicas. Por ayudas farmacológicas me refiero por cualquier fármaco que también pueda producir una mejora en el rendimiento deportivo de mi deportista. En este caso, en este tema, vamos a hablar de ayudas nutricionales y de algunas ayudas farmacológicas. Es interesante en estos dos tipos de ayudas nutricionales y farmacológicas tener ciertos conocimientos a la hora de elegirla. ¿Por qué? Porque si yo quiero tomar una ayuda y si quiero recomendar una ayuda, tengo que tener en cuenta si es eficaz, segura, si no puedo conseguir lo mismo con un abordaje nutricional adecuado, incluso el coste. Es interesante, es muy importante hacer uso de la literatura científica, es decir, de artículos científicos que ya se han dedicado a analizar si realmente esta ayuda tiene un efecto real sobre el rendimiento deportivo de nuestro deportista. Es decir, si mejora las marcas, si mejora la masa muscular, la composición corporal, etcétera. También es muy interesante ver eso, es la seguridad, el grado de seguridad. ¿Por qué? Porque hay ciertas ayudas ergogénicas que dependiendo de la dosis o no, pueden ser incluso contraproducentes, ya no solo para el rendimiento deportivo, sino para la función fisiológica normal de nuestro deportista. Es interesante también estudiar justo el momento en el que voy a tomar esta ayuda ergogénica. De nada me va a servir, por ejemplo, tomar un vasodilatador, del que hablaremos después, si me lo tomo después, si me lo tomo a posteriori de realizar mi ejercicio físico. Es más interesante tomármelo antes. Si yo voy a tomar, por ejemplo, una sobrecarga de carbohidratos o un lípido, también debo saber si mi deportista ha seguido antes una pauta nutricional adecuada que igual hace que no sea necesario esta ayuda. Por lo tanto, es muy importante también conocer la dieta de mi deportista. Y luego, sobre todo, el coste. ¿Por qué? Porque estas ayudas son caras. A nivel económico son caras. Un bote de proteínas de 2 kilogramos te puede llegar a costar, dependiendo del bote, hasta 50, 60 euros. Por lo tanto, pues igual, si con la dieta mi deportista está tomando una cantidad de proteínas adecuada, quizás no sea necesario que este deportista se gaste el dinero en esta ayuda. Hay que tener, por lo tanto, en cuenta una serie de factores que puedan hacer que esta ayuda sea necesaria o no. Bueno, pues voy a explicaros una serie de ayudas ergogénicas atendiendo a su mecanismo de acción. Estas ayudas ergogénicas son utilizadas habitualmente en el ámbito deportivo y la mayor parte de ellas son comerciales. No me voy a meter en dosis. ¿Por qué? Porque gran parte de ellas ya vienen dosificadas. Por ejemplo, si compro un bote de proteínas, ya viene un cacito con la cantidad de proteína que tengo que ingerir. Y bueno, atendiendo a ese mecanismo de acción, vamos a hablar de agentes anabólicos y anticatabólicos,
Vamos a hablar de ayudas que estimulen el sistema nervioso central, de suplementos que nos proporcionan energía, energéticos, y suplementos vasodilatadores que favorecen el flujo sanguíneo para que lleguen más nutrientes o que se puedan eliminar más productos de desecho a nivel del músculo que estoy ejercitando. Para hablar de agentes anabólicos y anticatabólicos, primero me gustaría definir que el anabolismo son las rutas metabólicas destinadas a generar nuevas moléculas y el catabolismo son aquellas rutas metabólicas destinadas a degradar estas moléculas. Pues bueno, ante una situación de realización de ejercicio intenso, nuestro deportista está ante una situación de estrés en la cual gastará glucosa. Si os acordáis del tema de rutas metabólicas, ante una situación en la que hemos gastado toda la glucosa, podemos llegar a utilizar aminoácidos como fuente de energía. Y estos aminoácidos lo que hacen es producir una pérdida de tejido muscular, una pérdida de masa muscular. Pues bueno, estos agentes anabólicos y anticatabólicos lo que hacen es evitar esta degradación de aminoácidos hacia glucosa, esta transformación de aminoácidos hacia glucosa, evitando por lo tanto esta pérdida de tejido muscular. Si hablamos de agentes anabólicos y anticatabólicos, lo primero que nos viene a mente son las proteínas. Las proteínas son la base de nuestra estructura, de nuestro organismo en general y del tejido muscular en particular. ¿Y por qué especifico esto? Porque al final el tejido muscular es el que nos va a permitir movernos y realizar nuestra disciplina deportiva de manera correcta. Una ingesta adecuada de proteínas ayuda a reducir el catabolismo del tejido muscular. ¿Por qué? Porque nos puede servir como fuente de energía cuando estamos realizando un ejercicio muy intenso. Las proteínas las ingerimos habitualmente con la dieta. De hecho, cualquier alimento tiene alrededor de entre 16 y 25 gramos de proteínas por cada 100 gramos de alimento, junto con otros nutrientes, vitaminas, lípidos, electrolitos, etc. Sí que es verdad que hay ocasiones en las que es necesario suplementar con proteínas. Normalmente hay una gran cantidad de suplementos en el mercado y normalmente se toman alrededor de 20-25 gramos de proteína por dosis. ¿Cuáles son los grupos que pueden beneficiarse? ¿Qué grupos poblacionales pueden beneficiarse de esta ingesta extra de proteínas con suplementos? En primer lugar, sujetos que consumen proteínas de baja calidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a que no todos los alimentos tienen la proteína completa, tienen una proteína con una cantidad de aminoácidos adecuada. Por lo tanto, puede ser adecuado, interesante, proporcionarle suplementos proteicos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los ancianos, cuya ingesta se reduce. Por lo tanto, puede ser adecuado aumentar la cantidad de proteínas que tomen. Dietas hipocalóricas. Hay deportistas que están sometidos a dietas en las que la carga calórica es menor de la adecuada. Imaginaos, por ejemplo, un deportista que tiene que entrar en una categoría de peso adecuado, un deportista de contacto, un boxeador, un judoka, un karateca. Pues bueno, estos deportistas se someten a dietas muy extremas durante la última semana y puede ser adecuado la suplementación con estas proteínas para evitar que pierdan masa muscular. Y también hay deportistas con unos gastos energéticos muy altos que pueden estar entrenando durante 5, 6, 7 horas diarias. Claro que pasa que con esta carga de entrenamiento pues al final terminan por tirar de proteínas para obtener energía. Es necesario en este caso aumentarles la ingesta de proteínas mediante esta suplementación proteica. La ingesta proteica diaria recomendada depende de muchos factores. Así, en individuos sedentarios tradicionalmente se recomienda ingerir 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso del individuo. Aunque esta recomendación últimamente está variando. En individuos deportistas, incluso esta ingesta se aumenta y varía dependiendo del tipo de ejercicio. En un tipo de ejercicio en el que predomina la resistencia aeróbica,
Se recomienda aumentar esta ingesta a alrededor de 2 gramos por kilogramos por día. Y en un ejercicio de fuerza se puede aumentar hasta 3 gramos de proteína por kilogramo de masa de mi deportista. Para poder alcanzar esta cantidad de ingesta, hay veces, como os he comentado antes, que no se puede con la dieta. Por lo tanto, se pueden utilizar distintos suplementos comerciales. Os voy a presentar 3, aunque hay gran cantidad de suplementos en el mercado. Por ejemplo, tenemos la proteína whey, que se utiliza principalmente en el proceso de ganancia muscular, justo después del entrenamiento, y que tiene una mezcla de proteínas de alta calidad e hidratos de carbono. Luego también tenemos la proteína ISO, en el suplemento ISO, que tiene más cantidad de más cantidad de proteínas y menos cantidad de hidratos de carbono. Este tipo de proteínas este tipo de suplementos se utiliza en periodos de definición y tonificación y se ingiere por la mañana, nada más levantarse. Y luego tenemos proteínas como la caseína, suplementos como la caseína, que es un derivado de la leche, que tiene gran cantidad de aminoácidos muy variables, sobre todo glutamina, y este tipo de suplemento se suele tomar antes de dormir. ¿Por qué? Porque evita el catabolismo proteico que se puede producir durante la noche. Como os he comentado, hoy en día hay gran cantidad de suplementos proteicos de distinto origen. Estos 3 suplementos que os presento yo ahora son todos de origen animal, pero hay, por ejemplo, suplementos derivados del huevo para gente que tiene intolerancias a las proteínas de la leche o alergia a la proteína de la leche. Hay suplementos derivados de vegetales, como del guisante, para gente vegana o vegetariana, etc. Hay una gran cantidad de suplementos proteicos que se utilizan hoy en día en la suplementación deportiva. Como sabéis, las proteínas están formadas por aminoácidos y dentro de ellos existen unos aminoácidos específicos que son los aminoácidos de cadena ramificada o BCAAs por sus siglas en inglés. Estos aminoácidos son 3: leucina, isoleucina y valina, y tienen una característica muy interesante, que es que se pueden metabolizar directamente en el músculo. Por lo tanto, estos aminoácidos pueden ser utilizados como fuente de energía, ya que tienen una función anticatabólica. La ingesta de una suplementación con estos aminoácidos hace que el músculo los utilice como fuente de energía, evitando de esta manera que ante una disciplina deportiva, ante una prueba de gran intensidad, se terminen por utilizar las proteínas del propio músculo. Gracias a distintos mecanismos metabólicos, gracias a distintas rutas metabólicas, podemos transformar estos aminoácidos de cadena ramificada, leucina, isoleucina y valina, en glucosa, entrando por lo tanto en la ruta glucolítica y en la fermentación láctica o incluso en la oxidación completa de esta glucosa. ¿De acuerdo? El propio ejercicio aumenta la oxidación de estos aminoácidos de cadena ramificada, además. Lo interesante en este suplemento es la proporción de aminoácidos. Siempre tiene que haber una proporción de 2 aminoácidos de leucina por aminoácido de isoleucina y por aminoácido de valina. Como mínimo, hay suplementos que tienen una proporción 3:1:1 e incluso 4:1:1. Otra función interesante de estos aminoácidos de cadena ramificada, en concreto de la leucina, es su efecto anabolizante. ¿Por qué? Porque la leucina puede activar distintas rutas metabólicas intracelulares dentro de la fibra muscular, que lo que hace es potenciar la síntesis de proteínas musculares, la síntesis de estas proteínas contráctiles, que son las que al final van a promover que yo pueda realizar mi ejercicio de manera adecuada. Hemos comentado antes que otro tipo de ayudas ergogénicas son estimulantes del sistema nervioso central, y como tal vamos a hablar de la cafeína. La cafeína realmente es una metilxantina que no solo se encuentra en el café, sino también en el té, el chocolate,
el guaraná. Es decir, hay gran cantidad de plantas que contienen cafeína. El contenido en cafeína de estas plantas puede variar dependiendo de la preparación de la misma y la planta utilizada. La WADA actualmente permite la cafeína, pero siempre está bajo revisión. De hecho, ha habido una temporada muy grande en la que la cafeína estaba prohibida. ¿Por qué? Porque la cafeína tiene cierto efecto diurético. El efecto diurético consiste en potenciar la micción, potenciar la orina. ¿Y cuál es el problema con esto? Pues que con la orina se pueden eliminar gran parte de los metabolitos de sustancias prohibidas. Es por lo tanto por lo que la WADA tenía prohibida la cafeína en ciertos momentos. La cafeína tiene un efecto ergogénico probado en deportes principalmente aeróbicos, es decir, en deportes en los cuales vamos a consumir oxígeno y metabolizar completamente los nutrientes en CO2 y agua. Corredores de larga distancia, la natación, por ejemplo, son deportes de resistencia aeróbica en los cuales la cafeína tiene un componente ergogénico. Sin embargo, en deportes de potencia, en sprints, en deportes en los cuales tenemos una realización del ejercicio muy rápida, la cafeína no está probada completamente que tenga un efecto ergogénico. La cafeína puede tener distintos efectos. En primer lugar, tiene un efecto al nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque estimula el estado de alerta. Esto no es solo la cafeína suplementada, también nosotros cuando tomamos un café estamos más despiertos, estamos en estado de alerta. A nivel de fibra muscular, tanto de músculo esquelético como de músculo cardíaco, la cafeína aumenta la fuerza de contracción, lo cual puede tener efecto muy beneficioso. A nivel de músculo esquelético, porque puede aumentar, pues eso, nuestro rendimiento deportivo, y a nivel de músculo cardíaco, porque favorece que la sangre circule más rápido a través de nuestro organismo. A través de la sangre se produce el intercambio de nutrientes, productos de desecho, etc. Por lo tanto, la sangre llegará más fácilmente a los músculos que estamos ejercitando. ¿Cuál es el problema? La cafeína también puede tener ciertos efectos. Agitación, si no estamos acostumbrados. Un efecto diurético, como os decía, es decir, podemos potenciar la micción, lo cual hace que podamos perder gran cantidad de electrolitos, una gran cantidad de sales minerales, lo cual tampoco es beneficioso a nivel deportivo. Y bueno, sí que es verdad que debido a los efectos es interesante que la cafeína se restrinja en personas hipertensas y en personas con problemas cardíacos. Hay otras bebidas también estimulantes del sistema nervioso central, cuyo efecto ergogénico aún no está demostrado, aunque se puede hipotetizar. Por ejemplo, el guaraná contiene guaranina, que es una metilxantina similar a la cafeína y de liberación más lenta. Por lo tanto, se puede hipotetizar que el guaraná tiene el mismo efecto ergogénico que la cafeína. Luego también se ha puesto de moda la utilización de bebidas como el Red Bull. El Red Bull u otras bebidas similares, el Monster, tienen cafeína, taurina y tienes otros componentes. ¿Qué pasa? Que estos componentes son tantos que pueden aumentar la osmolaridad de la bebida y reducir el vaciamiento gástrico. Es decir, pueden reducir el aporte del componente del estómago hacia el intestino. Es decir, pueden, por lo tanto, ser contraproducentes, pueden ser perjudiciales en la práctica deportiva. Volvemos a la cafeína, estamos hablando de la cafeína. Normalmente la cafeína se puede tomar en comprimidos, hay chicles, gomas de mascar que también contienen cafeína. Pero ¿cuál es la diferencia entre tomar la cafeína pura en un suplemento y tomarse una taza de café? Pues en primer lugar, en el suplemento de cafeína nosotros sabemos cuánta cafeína ingerimos. Normalmente lo recomendable es tomar entre 3 y 6 miligramos de cafeína por kilogramo de peso corporal. Y esto nosotros no lo podemos controlar
con la ingesta de café, porque lo podemos tomar más o menos cargado. Aparte del café, puede tener además algunos compuestos adicionales que pueden reducir el efecto de la cafeína. Por lo tanto, no tendremos el efecto beneficioso de esta metilxantina, no tendremos el efecto beneficioso esperado con la cafeína. En este punto me gustaría recordar que existen distintos sistemas de energía gracias a los cuales podemos obtener energía a corto plazo, a largo plazo y de manera inmediata. Pues bueno, las siguientes ayudas ergogénicas van a poder integrarse en cada uno de estos puntos, en cada uno de estos sistemas de obtención de energía, y es por ello por lo que son ayudas denominadas energéticas. En cuanto a ayudas energéticas, hablaremos en primer lugar de los hidratos de carbono, ayudas que van a mejorar la eficacia en las rutas metabólicas que implican glucosa, es decir, en la fermentación láctica y en la fosforilación oxidativa, las rutas anaeróbicas y aeróbicas. Estos hidratos de carbono pueden aumentar la duración de la competencia deportiva, es decir, pueden aumentar el rendimiento de nuestro deportista siempre dependiendo del tipo de deporte. Y la suerte de estas ayudas es que al final, al ser nutrientes, no van a presentar efectos secundarios. Hay distintos tipos de ayudas, polímeros de glucosa, maltodextrinas, que son ayudas que se compran, son suplementos que podemos obtener, que podemos comprar en cualquier tienda de suplementación deportiva, pero luego también tenemos pasta, cereales, pan, arroz, que son alimentos que podemos proporcionarle a nuestro deportista en los puntos de avituallamiento, en una prueba muy larga, por ejemplo, en un ultra trail o en un maratón, ¿vale? En este caso es muy importante tener en cuenta el momento de la ingesta y el tipo de hidrato de carbono que estemos proporcionando, ¿vale? No es lo mismo dar un hidrato de carbono simple que proporcione energía de manera instantánea a un hidrato de carbono complejo, un polímero que implique digestión, absorción, etc. Incluso es interesante ver si se puede proporcionar antes, durante o incluso después de la prueba deportiva. Si lo proporcionamos antes o durante, esta ayuda nos ayudará, valga la redundancia, a obtener energía, nos proporcionará energía para realizar la prueba, pero si lo proporcionamos después, nos ayudará a recuperar los depósitos de hidratos de carbono que perdemos durante la prueba. En este sentido, hay estudios realizados principalmente en deportes de fuerza como halterofilia, en los que se ha visto que un suplemento de carbohidratos de hidratos de carbono junto con proteínas tras el ejercicio es muy importante. Esta suplementación de carbohidratos con proteínas después del entrenamiento ayuda a la recuperación de los depósitos de glucógeno, polímero de glucosa. Por lo tanto, va a ayudar a nuestro organismo a recuperar estos depósitos y a poder realizar la disciplina a posteriori cuando volvamos a realizarla. ¿Por qué? Porque recuperamos esta cantidad de hidratos de carbono que hemos metabolizado durante el ejercicio. Otra suplementación energética es la suplementación con triglicéridos. A grandes rasgos existen distintos tipos de triglicéridos, pero es interesante a nivel metabólico, a nivel de ingesta, a nivel de absorción, digestión, realizar una suplementación de triglicéridos con ácidos grasos de cadena media. Esta suplementación es interesante, sobre todo si se ingieren con hidratos de carbono, junto con hidratos de carbono. De hecho, hay estudios que demuestran que una suplementación de hidratos de carbono y triglicéridos de cadena media conjunta durante el ejercicio o justo antes del ejercicio aumenta más el rendimiento en comparación de si suplementamos solo con hidratos de carbono o solo con triglicéridos de cadena media. Fijaos, hoy en día, desde el punto de vista nutricional, se han demonizado el aceite de coco, el aceite de palma y el cacahuete. Sin embargo, estos aceites contienen ácido caprílico y ácido láurico,
que son los más utilizados a nivel de suplementación deportiva. Otro de los suplementos energéticos es la creatina. Ya hemos hablado de ella en el tema de sistemas energéticos. Os he comentado que es la que proporciona fósforo al ATP de manera instantánea. Pues bueno, la creatina es un tripéptido, arginina, metionina y glicina, que se puede ingerir mediante la ingesta de alimentos de origen animal. Pero también podemos suplementar a nuestros deportistas con creatina. De hecho, hay una serie de dosis iniciales para poder producir la carga y el mantenimiento de creatina. La WADA permite esta suplementación con creatina. Es interesante la creatina porque no tiene efectos perjudiciales y además tiene un efecto mayor en individuos vegetarianos. Como os he comentado, al ser de origen animal, los individuos vegetarianos no ingieren creatina con la alimentación. Por lo tanto, a nuestros deportistas vegetarianos veganos sí que es interesante suplementarlos con creatina. De hecho, es muy efectiva si combinamos la creatina junto con hidratos de carbono y con proteínas. Para terminar, vamos a hablar de agentes vasodilatadores y para ello dejadme hablar un poquitín del principal agente vasodilatador de nuestro organismo, que es el óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas que se puede formar tanto en células endoteliales como en inervación perivascular. El óxido nítrico, al ser un gas, difunde hacia la célula muscular lisa que forma la arteria y cuando llega a la misma hace que se dilate, de tal manera que aumenta su calibre, favorece tanto la llegada de sangre al músculo como la eliminación de sangre con productos de desecho. Pues bien, el óxido nítrico lo podemos ingerir de manera indirecta o directa. Hay distintos suplementos como la arginina o la citrulina que son donantes de óxido nítrico, que si los ingerimos antes de la realización del ejercicio físico, favorecen esta vasodilatación. Lo mismo ocurriría con los nitratos y los nitritos. El nitrato y el nitrito dietario puedo ingerirlos antes de la realización del ejercicio físico y favorecer esta vasodilatación. Y como os comentaba, gracias a vasodilatación, favorezco que llegue más sangre a mi músculo, sangre con oxígeno y con nutrientes, y que se elimine más sangre con productos de desecho y con CO2. Aparte de esta suplementación con arginina, citrulina, nitratos, nitritos que se puede comprar, hay gran cantidad de alimentos que se ha demostrado que pueden ser donantes de óxido nítrico. De hecho, por ejemplo, hay zumo de remolacha, zumo de granada, que tienen gran cantidad de nitritos, lo cual produciría de manera indirecta también esta vasodilatación. ¿Cuál es el problema? Pues lo mismo que os he comentado antes con la cafeína. Si yo ingiero estos nitritos mediante la ingesta de un alimento, yo no controlo realmente la cantidad de suplemento que estoy ingiriendo, la cantidad de nitritos que estoy ingiriendo. Por lo tanto, el efecto no va a ser tan controlado como si yo ingiriera este suplemento comercial comprado.